tardes, depende de dónde estéis, a este programa, a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que, como todas y todos sabéis, está presentado y dirigido por Fernando J. Aguas, aquí a mi izquierda, el del pelo largo, el del pelo y largo. la servidora Julia Higueras. Comenzamos ya nuestra aventura radiofónica semanal. Pues sí, Fernando, y como nos gusta recordarle a nuestras y nuestros queridos oyentes, pues somos dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Y que, bueno, pues se unen, nos unimos, Fernando, tú y yo, para hacer este programa todas las semanas. Juntos pero no revueltos, hacemos un programa con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. ¿De qué vamos a hablar hoy, Julia? Pues mira, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, como siempre, ¿no? Pero esta vez vamos a aprender muchas cosas. Siempre aprendemos, pero esta vez yo creo que más, ¿no? Vamos a hablar de qué es el sport washing, con el que algunos países ocultan su situación con relación a los derechos humanos, usando el deporte como una herramienta de blanqueo. Sí, como pues, lo oyen. Pues sí que es interesante porque lo estamos viendo, algunos nos damos cuenta, pero la mayoría de la gente no se da cuenta porque el deporte tapa ese tipo de cosas. Y también vamos a hablar del apagón que se produjo el lunes 28 de... ¿Un apagón? ¿Qué apagón? No, bueno, ¿se te fue la luz? A mí se me fue hasta las 10:30 de la noche. Y lo vamos a hacer con personas representativas de diferentes sectores de la población que padecieron los problemas que causó el apagón o que incluso contribuyeron a paliar los problemas que se crearon. Tenemos ya en el estudio a nuestro primer invitado de hoy, Julia. Así que, si te parece, empezamos. Pues claro, empezamos ya. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Saludamos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas. No me lo voy a ahorrar. Bueno, pues nada, un nuevo y cordial saludo desde Madrid para todos y todas vosotras. Pues al tajo, que hay mucho de qué hablar. Vamos con la silla. Bueno, Julia, lo hemos apuntado ya, pero ¿por dónde vamos a empezar? Pues hoy, Fernando, tenemos con nosotros a Carlos de las Heras. Carlos es periodista y experto en relaciones internacionales. En la actualidad tiene a su cargo el trabajo de Amnistía Internacional España sobre Europa, Asia Central y Oriente Medio. Un montón, ¿eh? O sea que... Madre mía, podríamos tenerle aquí 3 días y seguro que no acabamos de... Donde hay muchos países que hacen eso del sport washing del que hablabas antes y que vamos a analizar ahora. También, como habíamos comentado al principio, lidera el trabajo sobre deporte y derechos humanos, denunciando el sport washing, o cómo el deporte se ha convertido en una herramienta por parte de algunos países para ocultar su situación de derechos humanos, ¿no? Y ha trabajado, bueno, pues sobre eventos como los Juegos Olímpicos de Pekín, Río de Janeiro o París, o las Copas Mundiales de Fútbol de Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar, tan cuestionado, ¿verdad? Sí. Así que, hola Carlos, muy buenos días, bienvenido a este programa. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. Pues nada, vamos a empezar con esta batería de preguntas que tenemos aquí, que hemos preparado para ti. ¿Nos gustaría? No, se lo has dicho, que es un 3er grado. Sí, bueno, no le quiero asustar. Bueno, venimos preparados. Ellos saben perfectamente que eso no es así y vienen súper preparados. Cuéntanos brevemente, Carlos, ¿cómo empezó tu trayectoria en el mundo del periodismo y de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque te puedes haber dedicado a otras actividades, ¿no? Dentro del periodismo y lo has hecho sobre esto. Sí, es así. Temas, ¿no? Yo comencé mi carrera dentro del periodismo deportivo. Pues como cualquier otro chaval, poco más o menos que recién salido de la facultad, de la universidad, empecé haciendo prácticas en algunos medios de comunicación especializados en deporte y al mismo tiempo lo compaginaba con una labor de voluntariado ya en Amnistía Internacional, en la sección española.
con el tiempo, digamos que las ondas me llevaron hacia Amnistía. Allí surgió la oportunidad de empezar a trabajar pues ya de una manera remunerada y con un trabajo que además era algo que me interesaba, me apasionaba, ¿no? Todo lo relacionado con los derechos humanos, con el trabajo además de Amnistía Internacional, que es una organización de la que yo había escuchado cuando era más joven, pues que participaba en conciertos, organizaban conciertos contra la pena de muerte, la tortura y tal, y era algo que me llamaba la atención, por eso empecé a hacer voluntariado con ellos, y de ahí hasta aquí, hasta 2025, pues el periodismo deportivo se quedó un poco en un cajón y optamos más por la cuestión de los derechos humanos. En los últimos años, fíjate lo que son las cosas, el mundo del deporte ha vuelto un poco a mi vida, porque en Amnistía pues llevamos ya ya son casi 10 años trabajando también sobre las relaciones que tiene el deporte con los derechos humanos. Muy interesante que seas un tipo comprometido desde muy joven. Te iba a hacer un comentario, y es que yo también empecé haciendo deporte en una emisora de radio conocida. Hacía fútbol, pero yo no soy futbolero y me aburría soberanamente. Ya somos dos. Bueno, pues ya somos tres, porque a mí el fútbol, y además no entiendo ni papa de fútbol, ¿no? Pero es que, es más, yo hacía segunda y tercera división. O sea, jolín, pues ya fíjate. Que ya era el aburrimiento. Pues el otro es aburrido. La segunda y la tercera división, mejor ni lo pensamos, ¿no? La verdad que ¿cómo está el mundo, no, Carlos? Ahora parece que siempre hemos disfrutado de estos derechos fundamentales que realmente pues aparecieron en la vida de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, que todos nos creemos que los derechos, nacemos ya con esos derechos, y lo que no sabemos, siempre lo decimos en este programa, es que los derechos están vinculados a los deberes, ¿no? Y ahora mismo hay muchísima gente que no está haciendo sus deberes humanos, y que los derechos hay que protegerlos a través de nuestros deberes. Pero bueno. Y que además el lugar donde naces es un mero accidente, y si tienes la mala suerte de nacer en un país donde no se respetan, mala suerte. La verdad que sí. Bueno, a mí me gustaría, antes habías hablado de tu vinculación con el deporte, tu pasión por los derechos humanos, por esos deberes humanos, ¿no? Que en el fondo, claro, te llevaron a donde estás ahora. Y hay que especializarse para saber de sportwashing. Cuéntanos un poquito qué es esto, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar tendríamos que recurrir a la definición, ¿no? o a explicarle a la gente en qué consiste esto del sportwashing. Lo habéis anunciado brevemente vosotros. Básicamente son las técnicas que determinados países ponen en marcha para utilizar el deporte a la hora de ocultar la situación real de derechos humanos en estos países. Pero esto no es... Quizás ahora tiene más actualidad, pero esto no es nuevo. Nos podríamos remontar muchísimo tiempo. Incluso yo muchas veces, cuando me preguntan cuándo nació el sportswashing, pues haciendo trabajo de investigación y demás, podríamos decir que nos podríamos remontar incluso a la Grecia clásica, con los primeros Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se utilizaban como, por ejemplo, se adoptaba una tregua en todos los conflictos militares que había en ese momento durante la celebración de los Juegos. Ya fueron entonces una herramienta al servicio de técnicas y de países, etcétera, etcétera, para en un momento dado ocultar otras situaciones. En la era moderna ya tendríamos que remontarnos seguramente a los Juegos Olímpicos del 36 con la Alemania nazi, ¿no? Donde vimos cómo aquello se convirtió en una herramienta más de propaganda para las autoridades nazis. Si hay que especializarse o no, en mi caso... tengo que ser egoísta y lo he tenido fácil, porque me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la historia del deporte, ¿no? Todo lo que hay alrededor, no solo las propias competiciones, sino todo lo que hay alrededor, todo lo que se mueve alrededor del deporte. Pero sí hay que por lo menos informarse, hay que bucear, hay que buscar, hay que hacerse preguntas, ¿no? De ¿por qué este Mundial de Fútbol llega a este sitio? ¿O por qué estos Juegos Olímpicos se celebran en este otro lugar? Todo eso hay que a veces hacerse más preguntas, y es lo que nos lleva pues a descubrir pues estas tácticas de algunos países. La verdad es que, madre mía, ¿no? Con lo bonito que es el deporte y con los valores que impulsa
y al final cómo hay gente que utiliza eso para su propio beneficio y para esconder cosas, ¿verdad, Fernando? Sí, ¿cómo traducirías lo de sportwashing para quien no lo conozca? Es una forma de lavarse la imagen a través del deporte, ¿no? Sí, es verdad, hacer muy bien, ¿no? En preguntar por ese sportswashing, porque quiero decir, podemos o seguramente estemos hablando para gente que también entienda estos tecnicismos inglés, etcétera, etcétera, pero para la gente de la calle, como somos los ciudadanos normalmente, este sportswashing lo que es un blanqueo deportivo. Básicamente tenemos que hablar de blanqueo deportivo. Tenemos que hablar de cómo determinados países utilizan la celebración de grandes eventos deportivos, la compra de equipos de fútbol, baloncesto, de clubes deportivos en general, o también a través de la sponsorización tanto de eventos como de clubes deportivos. Y lo hacen para desviar la atención de lo que sucede realmente en estos países. Y lo que sucede realmente en estos países es que hay continuas violaciones de derechos humanos. Es decir, ellos ofrecen al exterior una cara amable, moderna, reformista, etcétera, etcétera, cuando para adentro la realidad es muy diferente. Y sobre todo, bueno, antes al principio del programa, que estaba compartiendo con Carlos los ferros de la revista, que llevamos una publicidad de Amnistía Internacional, y estábamos hablando del papel también de la mujer, que en muchos de estos países pues está completamente cercenado, ¿no? O sea, no, la voz de la mujer, ¿no? Ni está ni se la espera. Ni se les espera. Y bueno, en algunos países, pues ya sabemos, el burka, incluso imágenes peores que solo se les ven los ojos, ¿cómo se llama? El hijab. Bueno, perdón, el hijab, no, el burka. El burka. Oye, actualmente hemos dicho que lideras Amnistía Internacional sobre Europa, Asia Central, Oriente Medio. Lo has apuntado, pero me gustaría que abundáramos un poquito más en cuáles son las mayores amenazas a los derechos humanos en estas regiones hoy en día. Bueno, pues hablando sobre todo de Europa y Oriente Medio, tenemos que referirnos a determinadas situaciones ya de conflicto armado que están en las noticias, que están en los medios cada día, ¿no? Tenemos que hablar de lo que sucede en Gaza, del genocidio que Israel lleva perpetrando en Gaza desde los fatídicos ataques del 7 de octubre de 2023, en los que grupos armados como Hamas mataron a más de 1.200 personas israelíes. Sí, perdona que te corte, eso lo hemos dicho aquí, que estuvo muy mal, que fue un atentado brutal, las 1.200 personas, pero lo que no se puede es crear un genocidio para... Exacto, la respuesta militar y política de Israel no tiene argumento ninguno. Israel muchas veces se escuda en este derecho a defenderse, que sí, efectivamente, pero hay pruebas, y Amnistía lo ha denunciado, por ejemplo, en un informe muy completo de más de 300 páginas a finales del año pasado, de que Israel podría haber librado esta guerra contra Hamas sin provocar este genocidio. Si vamos más allá de lo que es Oriente Medio, también tenemos que referirnos, por ejemplo, a la situación en Arabia Saudí, tremendamente preocupante y muy relacionada con el sportswashing o con el blanqueo deportivo. Y en Europa, evidentemente, tenemos que hablar de Rusia y Ucrania. La situación en Ucrania, y más ahora en estas últimas semanas, en las que autoridades como Putin, como Trump, como el propio Zelensky, hablan, dialogan, cada uno con sus propios intereses. Nos despertamos con que hace 2 días ataques con drones ucranianos en Rusia provocan también víctimas civiles, con que ataques de Rusia sobre incluso Kiev también provocan decenas de víctimas civiles. En el fondo, mucha gente habla de recursos naturales, de energía, etcétera, etcétera, pero nadie habla de las víctimas civiles. Eso es un poco lo más... Si tenemos que ceñirnos a lo más preocupante ahora mismo, tenemos que hablar de Gaza y tenemos que hablar de Rusia y de Ucrania, sin olvidarnos de otros conflictos. Claro. Sí, porque creo que hay 55 conflictos activos en el mundo en este momento, o sea que es increíble de todas maneras. Y sin paz no hay sostenibilidad, porque lo menos sostenible que existe es la guerra, o sea... Hay un conflicto que es bastante potente que se está olvidando, que es Sudán del Sur.
Claro, es que hablamos esto de Claro. Europa, de Oriente Medio, pero África subsahariana seguramente es la zona, es el continente más olvidado. Hablamos de Sudán del Sur, hablamos de cuestiones muy, muy preocupantes sobre derechos humanos en Etiopía y en Eritrea, con Y en el enfrentamientos Congo constantes también, ¿verdad, en República Carlos? Democrática del Congo. No podemos olvidarnos de África subsahariana. Quizás sale menos en las noticias, quizás tiene menos actualidad, pero es igualmente preocupante. Oye, has hablado de Putin. Lo tuyo es el sport washing. Se nos está colando por ahí un pitido. Javier, por favor. Ay, perdón. Te iba a preguntar, ¿qué te parece el cambio de opinión de... Ay, me ha dado la tos, estoy con las alergias. El cambio de opinión de que, a ver si te puedo ayudar de yo. Trump con relación a Ucrania, porque antes la culpa de la Tercera Guerra Mundial era de Ucrania y ahora se ha puesto un poco Sí, frente a Putin, entrecomillado. sí, justo este lunes pasado hemos visto como, este fin de semana, hemos visto como Trump a través de su propia red social le mandaba un mensaje directamente a Putin de Putin así no, relacionado con los últimos ataques de Rusia en Ucrania. La posición de Estados Unidos, del presidente Trump, es muy preocupante. No solo en este conflicto, por ejemplo, lo estamos viendo también en la cuestión de Israel y en Gaza, ¿no? Donde hace poco con Netanyahu vinieron un poco más o menos a decir que la mejor solución para aquello era convertir Gaza en una especie de riviera, en una especie de resort, ¿no? Bueno, eso todo esto es igualmente... Y que se vayan los gazatís donde les dé la gana. Claro, sin preocuparse para nada en la situación de la población civil, ¿no? Esto hay que recordarle a Trump que el desplazar forzosamente a la gente, especialmente de un grupo protegido como son los gazatíes, los palestinos y las palestinas, puede conllevar un crimen de guerra. Entonces, esto es una cosa muy, muy seria. En cuanto al cambio de opinión de Putin respecto a Ucrania, Trump, al cambio de opinión de Trump respecto a Putin, Ucrania, etcétera, etcétera, el llamamiento es lo que decía antes, en vez de preocuparse por sus relaciones económicas, comerciales, etcétera, etcétera, que realmente parece ser que es lo que realmente preocupa al presidente de los Estados Unidos, debería de preocuparse más por la situación de los miles y miles de víctimas civiles de este conflicto. Más que de este conflicto, de esta agresión. Porque yo, por ejemplo, cuando hablo con personas ucranianas que han abandonado Ucrania o con autoridades ucranianas que han visitado España, nos dicen y nos piden siempre que no hablemos de guerra, que hablemos de agresión, porque lo que ha cometido Rusia es un crimen recogido por el derecho internacional, que es el crimen de agresión, no es una guerra. Bueno, nosotros aquí no sé si utilizábamos el término correcto, pero nosotros, hoy quizás sí que lo he usado el término guerra, pero aquí solemos utilizar el término invasión. Por ejemplo, muy bien. Sí, por ejemplo. Carlos, ¿cómo aborda Amnistía el equilibrio, ¿no? Entre Sí, me están diciendo que me había quedado sin voz. Bueno, decía, perdona que te corte, Julia, que nosotros aquí lo que utilizamos más es el término agresión. No sé si es correcto. Sí, exactamente. Muchas veces coloquialmente, y es lógico, la gente, la opinión pública... ¿Agresión o invasión? Perdón. Nos referimos a una guerra, etcétera, etcétera. No es una guerra. Lo que Rusia está haciendo en Ucrania es un crimen reconocido por el derecho internacional, que es el crimen de agresión. Sí, la verdad que... Julia, perdona que te corté. Es que como me quedé sin voz... Te has quedado sin Primero me he quedado sin voz y ahora sin micro. La verdad que fatal, ¿eh? Esto de la primavera está afectando a este estudio de mala manera, ¿no? Pues no, estaba preguntándole a Carlos cómo abordaba en Amnistía Internacional el equilibrio entre, bueno, pues denunciar estas violaciones de derechos humanos y mantener ese diálogo diplomático que siempre se necesita, ¿no? Para llegar a un acuerdo con los gobiernos que son responsables de estas agresiones, de esta vulneración sistemática de derechos humanos o lo que sea. Bueno, pues es una de las partes más complicadas de nuestro trabajo. Afortunadamente, Amnistía Internacional no depende de subvenciones de gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, somos o nos financiamos de manera autónoma y esa financiación que proviene sobre todo del dinero que los socios y las socias, con el dinero que los socios y las socias contribuyen a nuestra organización, nos da la herramienta de la independencia, de la imparcialidad, de ver las cosas o de tratar de ver las cosas sin ningún tipo de influencia por parte de autoridades. Esto, que a veces es positivo, la mayoría de las veces es positivo, en algunas ocasiones se vuelve un problema. Y se vuelve un problema porque hay gobiernos a los que nuestra organización les resulta incómoda. Hablábamos de Gaza antes.
Nosotros, durante toda la investigación relacionada con este informe de genocidio que comentaba, hemos tratado de ponernos en contacto con las autoridades israelíes. Hemos ido enviando información de los hallazgos de la investigación. Bueno, la respuesta de las autoridades israelíes es que no ha habido respuesta. Esto es habitual. No nos pasa solo con las autoridades. Por ejemplo, si volvemos al tema del blanqueo deportivo del sportswashing, nos ha pasado incluso con instituciones españolas como la Federación Española de Fútbol, ¿no? Que cuando se llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí, anunció que esto iba a ser una herramienta para el cambio, para la mejora de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, y no ha habido nada más lejos de la realidad. Entonces, la propia Federación Española se negaba a reunirse con nosotros en ese momento. Arabia Saudí en Eurocopa, Mundial de Qatar. En tu experiencia, ¿qué evento deportivo ha sido el ejemplo más claro de sportswashing? Pues es complicado de hacer un ranking, porque si nos remitimos, por ejemplo, a la actualidad, a los últimos años... Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Javier, me está oyendo toser y nos ha traído agua. Bueno. Muchas gracias, Javier. Pues decimos que si nos remontamos a los últimos años, seguramente tenemos que hablar del Mundial de Qatar. Mundial de Fútbol de Qatar, en el que ha habido miles y miles de víctimas entre los trabajadores migrantes que construyeron los estadios, las carreteras, los hoteles, etcétera, etcétera. En un país en el que la legislación laboral brilla por su ausencia. Ha habido ¿no? algunas pequeñas mejoras a raíz de la denuncia de no solo de organizaciones como Amnistía, sino medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es cierto que ha habido algunas leves mejoras, pero este sistema de kafala, que consiste en poco más o menos que el empleado está en las manos del empleador, incluso ha habido casos en los que se le retiran los pasaportes, además de condiciones de trabajo... ¿Podemos hablar de una forma de esclavismo moderna? Sí, podríamos decir que es una forma de esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque hemos podido ver cómo en la organización, en la construcción de estadios del Mundial de Qatar, ha habido jornadas laborales de hasta 14, 16 horas, en muchos casos al sol, y Qatar no es precisamente un lugar donde la temperatura sea fresquito, fresca. ¿no? Hemos visto cómo estas personas tenían que trabajar prácticamente sin días libres. Cuando descansaban lo hacían en barracones, incluso sin aire acondicionado, sin un mínimo de condiciones de vida, con lo cual sí podríamos hablar de que es un esclavismo moderno. Qué increíble, la verdad. ¿Y cómo reaccionan los aficionados ante, pues estas denuncias de violaciones de derechos humanos, ¿no?, asociados a estos grandes eventos deportivos? O pregunto, ¿no?, yo, o ni siquiera reaccionan. Pues ha habido un poco, o tendríamos que diferenciar, ha habido dos momentos. Hace 15, 20, y ya si nos remontamos a 50 años, ni siquiera reaccionaban. Esto no, la gente no éramos, o no era muy consciente de que la organización de unos Juegos Olímpicos o de un Mundial de Fútbol podría contribuir a tapar la situación de derechos humanos en un país. Pero en los últimos años, gracias a denuncias de medios de comunicación, incluso de algunos deportistas, no muchos, la verdad, porque no son muchos los que se han manifestado, la afición se empieza a preocupar por estas cuestiones. Quiero decir, nadie sabe, nadie deja de identificar el Mundial de Qatar con los más de 6.500 trabajadores muertos. Nadie que haya seguido el Mundial de Qatar no sabe que esto no ha pasado. No sabe que esto ha pasado, perdón. Nadie que siga la Supercopa de España de Arabia Saudí sabe que detrás de esto, además de una cuestión económica, también hay una cuestión de que las autoridades saudíes tratan de limpiar su imagen. Entonces, en ese sentido, está empezando a cambiar. La afición está empezando también a preocuparse por estas cuestiones. Luego hay otros aficionados, y esto también lo hemos visto, que son más menos permeables. Es decir, hay muchos aficionados, y yo esta respuesta me la he encontrado, es que dicen, o que nos han llegado a decir, que si Arabia Saudí viene con un paquete de millones y mi equipo de fútbol va a mejorar en la clasificación, bienvenidos sean esos millones. Esto también es preocupante y también hay que ser. Ya, desde luego. Sí, porque además es que ha habido muchos países con derechos humanos dudosos que han estado patrocinando equipos de fútbol, incluso aquí en España. Oye, vamos a ver, ¿ves riesgos crecientes de sportswashing en futuras citas deportivas, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quizá ellos no tanto, o el Mundial 2030? Sí, en el caso de Estados Unidos va a haber seguramente preocupaciones relacionadas con sportswashing. ¿Por qué?
Es un mundial de fútbol que se va a organizar con otros países, entre ellos México. No podemos dejar de lado la cuestión migratoria, la crisis de migración que hay entre Estados Unidos y México, ¿no? Cómo se está devolviendo, por ejemplo, a países como El Salvador, etcétera, etcétera, a personas migrantes desde Estados Unidos. No podemos dejar, o tendremos que aprovechar también este Mundial y estos Juegos Olímpicos de Estados Unidos para denunciar todo esto y para decir, ojo, está muy bien, una celebración de deporte, de humanidad, etcétera, etcétera, pero seamos conscientes de que en Estados Unidos también hay estos problemas. Y luego más cercano, bueno, no más cercano, pero también podríamos hablar del mundiales de fútbol que se van a celebrar, sin ir más lejos, en España, Portugal y Marruecos, o en Arabia Saudí, en el 30 y en el 34. Tremendo. Oye, es muy interesante, pero es que nos quedan un par de minutos, Julia. Vamos a reducir un par de preguntas o tres. Pues sí, bueno, rapiditas. Voy a hablar. A mí me gustaría hablar de si el boicot a eventos deportivos, ¿no? Puede ser realmente efectivo para promover estos cambios, ¿no? Hacia, no vulnerar estos derechos humanos de los que tanto nos preocupan, ¿no? Sí, bueno, el boicot es una herramienta de resistencia pacífica, de resistencia de la sociedad civil, que se aplica en muchas cuestiones. En el caso de Amnistía Internacional, nosotros no apoyamos campañas de boicot. ¿Por qué? No apoyamos campañas de boicot porque nos parece que siempre hay que hablar con las personas, con los responsables de las violaciones de derechos humanos. Es decir, no podemos dejarlos de lado, no podemos ignorarlos. Sin embargo, nos parece perfecto que existan este tipo de campañas, porque negarlas sería negar el derecho a la libertad de expresión de las personas. Pero un boicot, si no es total, no es muy efectivo, ¿no? Claro, perfecto. Nosotros preferimos que ante la celebración de estos grandes eventos, en lugar de un boicot, estos eventos sirvan para darle la vuelta a este calcetín, ¿no? Es decir, ojo, no vamos a hablar solo de deporte, sino vamos a hablar de todo lo relacionado con el evento. Oye, penúltima pregunta, porque ya te digo que no nos queda tiempo. Da gusto hablar contigo y tendrás que venir otro día, pero ¿qué mensaje te gustaría enviar a nuestros oyentes sobre el poder de la ciudadanía frente a la injusticia? Bueno, pues si nos referimos a lo que tiene que ver con deporte y derechos humanos, el mensaje es muy claro. Si tú eres seguidor de un equipo de fútbol, de una selección nacional, si te gusta el deporte, preocúpate también por lo que hay detrás de todos estos eventos, de la compra de tu equipo, etcétera, etcétera. Pregúntate de dónde viene ese dinero, de dónde vienen esos fichajes. Si como sociedad civil tienes preocupaciones que van más allá de tu interés deportivo, seguro que te va a interesar todo este tema de blanqueo deportivo y del sportswashing. Perdónanos que se nos ha colado una voz por ahí. Es que luego tenemos un Zoom con varias personas para hablar del apagón. Están nerviosos y no sé qué pasa. Y se ha colado, pero... Bueno, a mí me gustaría hacer la última pregunta. Siempre aquí nos gusta hablar de sueños. Y nos gustaría saber cuál es el sueño de Carlos de las Heras. Y una llamada a la acción. No este mensaje, sino una llamada a la acción para que esos derechos humanos dejen de vulnerarse. Pues mira, por aterrizarlo en una cuestión muy concreta, justo antes comentábamos la situación de las mujeres en Afganistán. Actualmente hay una campaña muy interesante que lo que trata es de que las federaciones nacionales de fútbol reconozcan oficialmente a la federación, al equipo de fútbol femenino afgano, mujeres afganas que han salido de su país y que tratan de tener una selección de fútbol que juegue, que pueda jugar torneos internacionales. Para esto necesitan ese reconocimiento. Esa es la llamada a la acción, ¿no? Que se reconozca el equipo de fútbol femenino de Afganistán. Que además se puede reconocer aunque no estén en su país. Por supuesto, por supuesto. Ya ha habido casos en el pasado de equipos de fútbol, no solo femeninos, sino también masculinos, que han jugado competiciones internacionales a pesar de no estar en su país. Y lo que te preguntaba, Julia, esa llamada a la acción. La llamada a la acción, tendríamos que hablar de cuestiones... yo egoístamente voy a tirar por mi terreno, ¿no? Y le voy a pedir a la gente que se movilice por Palestina, que se movilice por Gaza. Que entre, por ejemplo, en la página de Amnistía Internacional, donde pueden dejar su firma, donde pueden firmar para exigir a las autoridades israelíes y a la comunidad internacional que se ponga fin a este genocidio. No podemos seguir así. Si entran, buscan Amnistía Internacional, va a aparecer, pero ¿nos das la web? Sí, por supuesto. Mira, la web concreta sobre Israel y Gaza es stopgenocidio.org. Nada tan sencillo como eso. Pues ya saben, y nada más claro. Stopgenocidio.org, por favor. Pues nada, a entrar
y a firmar. Pues muchas gracias, Carlos de las Heras, por participar en Diario Salir Anoche Tuve un Sueño para hablarnos de un tema tan interesante y tan desconocido como el sport washing. A vosotros, a vosotras. Yo encantado. En Amnistía Internacional siempre estamos encantados de colaborar con vosotros. Pues gracias, Carlos, y mandamos un abrazo muy fuerte a Miguel Ángel Calderón, que es un amigo de esta casa. Así que nada. Y te esperamos, tienes que volver porque esto es muy muy interesante. ¿Cuándo es cuándo es el próximo evento deportivo? Pues mira, uno de los que van a ser más próximos va a ser la celebración de la Final Four de la Euroliga de baloncesto, que es ahora en el mes de mayo y en la que se va a celebrar en Abu Dhabi. Abu Dhabi, como parte de Emiratos Árabes Unidos, también está jugando un papel de... ¿Te vienes a final de mayo y hablamos? Por supuesto, encantado. Pues te esperamos. Gracias. Nos vamos a sintonía. El apagón del día 28, pensábamos que estas cosas solo ocurrían en películas americanas de catástrofes y que en la realidad era imposible que pasaran. Pero si miramos atrás, pues nos daremos cuenta de que llevamos varias catástrofes, empezando por Filomena. Bueno, catástrofes. Eventos desgraciados, eso es. Diría yo, más bien. La Dana de Octubre en Valencia, en la que murieron 220 personas y arrasó varios pueblos y cientos y miles de locales y 150.000 coches que quedaron para el desguace. Lo digo porque 150.000 coches es una cifra que demuestra lo grave que fue todo esto, ¿no? La verdad que sí. Y una epidemia mundial. Y ahora, la última, este apagón total en España y Portugal. En cinco años todo esto. Que no es poco, la verdad. Fíjate, el otro día lo comentábamos, ¿no? La semana pasada, ¿no? Que Repsol avisaba a algunos de sus grandes clientes de que las entregas de producto en su refinería de Cartagena pues quedaban suspendidas, ¿no? Desde ese momento hasta que un incidente eléctrico sí. pues estuviese completamente resuelto. Y lo hacía con esas palabras, ¿no? Una parada inesperada debido a problemas técnicos con el suministro eléctrico. La verdad que un fuerte fallo eléctrico ajeno a la planta, decían. Eso decían, sí. Y bueno, y que tuvo una envergadura gigantesca, ¿no? Y que obligó a Repsol a activar una cláusula de fuerza mayor y evitar un colapso, pero no se colapso nada. de esta semana no se pudo evitar, ¿no? Pero de aquello no se comentó nada y pese a eso Red Eléctrica señalaba el día 9 de abril que en España no existía riesgo de apagón. Se venía mascando la tragedia, la verdad, con el tema de Repsol, pero Red Eléctrica ha indicado que la causa fue un fuerte desfase entre oferta y demanda debido a una pérdida de generación superior a la que posiblemente era posible amortiguar. En definitiva, un fallo del sistema, pero son solo excusas. Hablaremos de ese lunes y del mayor apagón de la historia de España, si te parece. Pues sí, Fernando, en términos técnicos yo tampoco sé mucho, porque han dicho cosas que luego se contradecían, que no se entendían muy bien, que si había sido un problema atmosférico o de subida de las temperaturas. Bueno, se dijeron muchísimas cosas. El caso es que, según lo que hemos estado investigando, pues en términos técnicos se produjo una fuerte oscilación hasta el cero energético, ¿no? El Gobierno puso en marcha un protocolo de seguridad de nivel 3, que es el más alto, evidentemente, y todavía hay tras 3 comparecencias del presidente ante los medios en las que pedía que no se usara el vehículo privado, sino era imprescindible que no se hiciera, pues la verdad que
que el baremo establecido por el propio gobierno dejaba mucho que desear en aquel momento. Lo cierto es que yo no sé cómo lo viviste tú, yo no entiendo, todavía no se descarta ninguna opción, o sea, no se descarta si es un ciberataque, bueno, del ciberataque si ya tiene lo que ver con las descartando. renovables, que son muy inestables y que se necesitan las centrales nucleares, que sí son las que, y otras, ¿no? Y las térmicas, etcétera, que son las que producen electricidad de una manera equilibrada y constante, ¿no? Pero fíjate que el tráfico ferroviario se suspendió, el tráfico aéreo se redujo considerablemente, Renfe tuvo casi 120 trenes parados durante horas, que hubo que evacuar a 30.000 personas de esos convoys. Y otras compañías de trenes les pasó lo mismo. Bueno, yo desde luego, no sé cómo lo viviste tú. Yo estaba trabajando en mi casa, acaba de terminar una reunión online y de repente pues no me funciona internet y ya pues digo, vaya compañía, qué asco de compañía, pues me voy a hacer un té. Y es ahí cuando me doy cuenta que no hay luz y abro la puerta de mi casa y está todo a oscuras de la escalera. La verdad que los periodistas, bueno, no sé cómo las demás personas actuaron, ¿no? Pero para mí fue como el preludio de algo francamente muy gordo, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezan a través del transistor empiezas a enterarte de que ha sido un apagón en toda la península ibérica y en el sur de Francia, etcétera, etcétera. Pero no vamos a dar nosotros más datos ni vamos a personalizar, porque sí vamos a hablar con personas que representan diferentes sectores de la población o que padecieron los problemas que causó el apagón o incluso contribuyeron a paliar los problemas. Y vamos a empezar con Juan Pablo Hernández, director nacional de ventas de Madrid Marriott Auditorium Hotel. Hola Juan Pablo, gracias por participar en este especial. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Fenomenal, hoy con luz, muy bien, muy contento. Oye, Juan Pablo, cuando hablamos, para decirte que si podías contarnos cómo era la situación en vuestro hotel y en otros hoteles, me comentabas que lo vuestro fue una isla dentro de lo que ocurría, porque tenéis sistemas de emergencia para mantener la electricidad. Correcto, es así, es un poco el mismo sistema que tienen los hospitales, es decir, son generadores, grupos electrógenos, y entonces tenemos unas cargas de baterías, entonces estas cargas de baterías almacenan. Lo que sí es cierto es que no puedes trabajar al 100%, ¿no? de cómo está el régimen total de servicios, pero sí que puedes dar un servicio pues bastante digno. La gente puede comer, la gente puede pagar, la gente puede, pues todo lo que se puede hacer, incluso tienes hasta los servicios de telefonía interna del hotel. Los de exteriores ya es más complicado porque, bueno, pero aunque vosotros, te escuchamos un poquito lejos, aunque vosotros teníais servicios y telefonía, había mucha gente que no tenía teléfonos, no tenía servicios, con lo cual daba igual que llamarais, ¿no? A ver, eso es como todo, ¿no? Es decir, hubo una fase que nosotros, por ejemplo, internet teníamos. Estuvimos trabajando totalmente, es decir, no tuvimos ningún problema. Sí es cierto que, por ejemplo, los móviles, tú podías salir. ¿Por qué? Pues porque la antena que tenemos encima del hotel transmitía, pero lógicamente yo no soy ingeniero de telecomunicaciones, pero claro, el que recibía la comunicación te daba como fuera de cobertura o aislado, ¿no? Totalmente, o apagado. Entonces, claro, aquí sí que internamente, ya digo, yo llamaba a compañeros, unos estábamos en la planta primera y otros estaban en recepción y hablábamos incluso bien por los móviles o incluso por lo que es los teléfonos internos del hotel. Es decir, no teníamos ningún tipo de problema. ¿Y los pagos, la gente que se marchaba ese día, cómo se realizaron? No hay ningún problema. Bueno, nosotros tenemos un sistema que se llama Opera, es un sistema operativo del hotel, que lo que hace es aparte de pues sacar todo lo que es las reservas, etcétera, etcétera, funciona como si fuese un cajero automático. Es decir, que tú puedes pagar con tu tarjeta sin problemas, luego posteriormente, lógicamente en ese momento no se produce el cargo, pero posteriormente lo que es nuestro sistema operativo lo que hace es que descarga, incluso hasta puedes pedir dinero en la recepción con tu tarjeta de crédito que se te da, se activó el protocolo precisamente para mucha gente que venía del aeropuerto a pagar el taxi y entonces tenían que pagar en efectivo y entonces bueno, pasaban al hotel y con nuestro sistema pues sacas el dinero, sacamos el dinero y lógicamente
puedes disponer de efectivo. Qué Pues interesante. Juan Pablo, qué interesante, porque te digo que yo nunca llevo efectivo, me cogió con 10 euros de milagro, que me puedo comprar unas patatas fritas y una Coca-Cola, pero la próxima vez, que espero que no pase nunca, me voy a ir a tu hotel con la tarjeta. Mi hermano ha dicho que se va a comprar un camping gas por lo que pueda pasar, porque él tiene la cocina eléctrica, vamos, de estas que van enchufadas, no sé el tipo que es, pero claro, no pudieron ni comer. Yo tengo gas y no tuve Ay, problemas. yo no, yo tengo Oye, una electricidad. última pregunta. ¿Te consta, ya que estás en la mesa de turismo de Madrid, si otros hoteles tuvieron problemas causados por la falta de luz y comunicaciones o más o menos están en vuestra línea? A ver, eso depende un poco del grupo electrógeno que tengas, ¿no? La potencia que tenga y, lógicamente, si tienes una antena incluso encima del hotel para el tema de las transmisiones. Pero vamos a decir, cualquier hotel puede dar unos servicios mínimos. Es decir, no puede garantizar, lógicamente, la totalidad de los servicios, pero todos los hoteles, por legislación, tienen que tener un grupo electrógeno para poder funcionar igual que un hospital. Es decir, no se entiende que un hospital no tuviese grupo electrógeno, pues el servicio de hotel es parecido al de un hospital. Pues muchas gracias, Juan Pablo, director nacional de ventas de Madrid Marriott Auditorium Hotel, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio para hablarnos del apagón, porque además sabemos que te tienes que ir. Muy bien, pues muchas gracias por contar conmigo otra vez más. Gracias a ti y nada, ya sabes que esperemos que no haya otro apagón, pero que si hay un apagón nos veremos en tu hotel. Sabes que eres amigo del programa y nos encanta charlar contigo. Seremos el próximo, cambiaremos el nombre y en vez de llamarle Madrid Marriott Auditorium le llamaremos Banco Madrid Marriott Auditorium. Exacto. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Venga, un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. A Adiós, ti, chao. por supuesto. Julia, algunos de los más afectados son los ciudadanos que tienen alguna enfermedad que limita sus movimientos, como por ejemplo la esclerosis múltiple o incluso que necesitan máquinas para poder respirar, como el ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Y para hablar de ello tenemos a Curro Castillo y a Nuria Rozas. Hola Curro, hola Nuria. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? A ti no te oímos, Curro. Curro, no te oímos. No te oímos, a ti. Hola, hola, hola. Ahora sí, está Ahora- un poquito bajo, Curro. Nuria, hola, Fernando, tanto Monta tanto. Vamos a decir que Curro... todos los contertulios. Gracias. Vamos a decir que Curro es periodista con larga tradición profesional, escritor, poeta y que está aquejado en estos momentos y desde hace ya años de esclerosis múltiple. Y Nuria Rozas es, entre otras cosas, pues técnico superior de anatomía patológica y citodiagnóstico y ha colaborado como técnico en anatomía patológica en la investigación sobre el ELA, en el laboratorio de investigación de este gran hospital como es el Hospital 12 de Octubre. Y vamos a empezar contigo, Curro, porque siempre nos das una lección de vida y optimismo, y me consta que en esta ocasión va a ser igual, porque eras tú el que daba ánimos a los vecinos, me contabas que estaban más nerviosos que tú durante el apagón e incluso tenías la puerta abierta de casa para que entraran y se tranquilizaran. Curro, ¿no tendría que ser al contrario, que se preocuparan ellos por ti en lugar de tú por ellos y que entraran a casa a llorarte? Hombre, también lo hacían. Y además la puerta abierta la teníamos mi mujer y yo. Verás, es la cultura sureña. Somos así. Oye, Curro, a ver si puedes intentar subir el volumen o hacer algo porque se te oye lejísimos. ¡Qué pena! Puedo levantar la voz y hablar como si estuviera en un teatro. Interpretando. ¡Qué grande eres! No, como decía, siempre eres una lección de optimismo. Mira, había muchas puertas abiertas ayer, porque la gente tenía miedo, no sabía lo que estaba pasando. La primera noticia es que la Comunidad de Madrid se había quedado sin luz. Inmediatamente te enteras que es España y Portugal y entonces ya te temes lo peor. Y además te temes que se acabe la luz solar y entonces empiecen a ocurrir cosas que por fortuna no ocurrieron. Aunque ya se están conociendo cosas muy graves, hay personas que han muerto producto del apagón.
Y tengo que decir, a propósito de la ELA, que la habéis mencionado un par de veces, que el apagón continúa en el gobierno porque el dinero que tenía que poner para hacer cumplir la ley que se aprobó en el Parlamento después de 2 años paralizada, ese dinero no se ha puesto y han muerto ya 400 A ver, perdonadme, porque ese dinero no ha llegado. Perdóname, Curro, os voy a pedir a los que todavía no habéis entrado que por favor quitéis el volumen porque se nos están colando por ahí músicas y cosas. No, me dicen que es de Nuria. No, Nuria no tiene música. No, Nuria no tiene música. No. No nos importaría que tuviera música. Julia. Nos encanta bailar, la verdad, Bueno, yo la verdad que a mí me gustaría hablar con Nuria. Nuria, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Julia. Gracias, Fernando. Muy bien, aquí estamos, encantados. La verdad es que todavía las conexiones no funcionan bien. O sea, no sé si os pasa a vosotros, yo iba en el coche, se iba cortando el teléfono cada 2 segundos, o sea que realmente todavía no estamos recuperados al 100% como dicen, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, Nuria, comentar acerca de las bombas de oxígeno que se necesitan, ¿no? Que necesitan los enfermos de ELA, en este caso, ¿no? Que hay que recargarlas y si no hay electricidad, pues la verdad que se crea un problema gravísimo, ¿no? Supongo que habría la angustia que se ha vivido en las casas de las personas que necesitan este oxígeno para poder seguir respirando, pues ha sido tremenda, ¿no? Y son, personas vulnerables y personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? ¿Cómo ha sido esta situación? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo habéis podido ayudar a estas personas? Bueno, en realidad yo pues puedo comentaros que la situación que se ha vivido ha sido muy, muy dramática, porque es cierto que esas personas que, en este caso enfermos de ELA, como otros tantos con enfermedades pulmonares de cualquier tipo, que precisan de cualquier tipo de ventilación mecánica, domiciliaria en este caso, ya sea por traqueostomía o por utilizaciones no invasivas como un BiPAP, un CPAP, lógicamente sufrieron una situación de pánico, de ansiedad tremenda, porque, como es lógico pensar, estos equipos van conectados a electricidad. Que un equipo de estos se quede sin batería significa, sin ningún tipo de duda, la muerte. Me consta, he estado hablando en este caso con la mujer, con Tere, la mujer de José Luis Capitán, un exatleta afectado de ELA, y le preguntaba precisamente, ¿no?, cómo lo vivieron ellos. Por suerte, José Luis Capitán escuchaba un vídeo, una audición suya, hecha a través de ordenador, con interacción visual, y decía que él había tenido suerte, se sentía muy afortunado porque, él dispone de 2 dispositivos respiratorios, pero además pudieron acercarle dos baterías y además, pues debido a un grupo al que él pertenece y con el que hace muchas salidas al exterior, pudieron acercarle 2 generadores, con lo cual él no tuvo en ningún momento no se vio peligrar. Pero cuántas personas, ahora me ha dicho Curro, ¿no?, que se ha sabido de alguien, ¿no?, que haya podido perder la vida, no lo he escuchado personalmente, pero sí que, claro, imaginaros la situación de esas personas que ven pasar las horas y sus baterías se van agotando, porque eso significa dejar de respirar, que es lo único importante en esta vida, respirar. Curro, tú colaboras con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Villalba. ¿Has hablado con ellos? ¿Qué te han comentado de esta jornada del apagón? Sí, y me atienden, son los que me han puesto de pie de la silla de ruedas 2 veces. Y a propósito del oxígeno que estaba comentando Nuria, aquí al ladito ayer se produjo una situación exactamente esa, que una persona mayor con la movilidad reducida se quedaba sin oxígeno, necesita esa atención permanente, y si no se hubieran movilizado inmediatamente los vecinos, no hubiera podido llegar a un centro hospitalario para que pudieran asistirla, porque se quedaba sin oxígeno y se moría por segundos. Tiene que ser una angustia tremenda, ¿no? Y en la asociación, mira, ayer mismo que tenía yo las 2 horas de neurofisio, tengo 4 a la semana, ayer 2,
viernes 2, un compañero se dio la circunstancia de que el mismo lunes, en medio del apagón, él se estaba desplazando hacia una clínica donde recibe un tratamiento muy específico. Estaba en Madrid y de repente se produjo el apagón, se quedó en tierra de nadie y tuvo que andar hasta que llegó a la clínica porque no había transporte, no había buses, no había taxis, no había coches, no había nadie, no pasaba nadie, y tuvo que andar como hay personas que tienen esclerosis múltiple y otras enfermedades que tienen unos medidores de los pasos que dan para saber exactamente cuál es el movimiento que realizan. Tuvo que dar 32.000 pasos para llegar al centro clínico. Para que os hagáis una idea, yo que estoy de película y que estoy para entrar a vivir, que da gusto verme, yo doy 200 pasos, 300 y me tengo que parar y necesito sentarme 1 minuto, minuto y medio, 2, y luego puedo seguir. Él tuvo que dar 32.000 para llegar a un tratamiento. Os voy a hacer una pregunta, Me puedo contar muchas más cosas que sí, por aquí. pero lo que pasa es que no tenemos tiempo y tenemos más invitados. Os voy a hacer una pregunta a los dos. Este apagón que ha dejado al descubierto en cuanto a necesidades que tienen los enfermos de esclerosis múltiple y los enfermos de ELA. Y os voy a pedir que seáis breves, por favor. Bueno, si me permites, Curro, sí. Lo adelantaste antes, ¿no? Esta ley ELA, que está tan paralizada, ha dejado al descubierto la necesidad tan enorme que tienen tantas familias en sus domicilios para el cuidado diario. Hablamos de un respirador, que es lo más, pero hablamos del movimiento de una cama articulada, hablamos de un salvaescaleras que necesita usarse, hablamos de una silla de ruedas que lleva una batería, hablamos de tantos, bueno, por supuesto en el caso de la ELA, del comunicador, les dejó incomunicados a los que se quedaron sin batería, porque es la única manera que tienen de decirnos algo. Y no solo eso, no olvidemos el pánico, ¿no? La situación de pánico, de miedo que pasaron y la desestabilización emocional que esto produce en pacientes que ya enfrentan altos niveles de dependencia. O sea, que verdaderamente creo que es algo que debe de hacer volver a pensar, ¿no? A valorar que esta ley tiene que ir adelante. ¿Y tú, Curro? Mira, Nuria lo ha dicho muy bien. Y yo no puedo mejorar eso, solo puedo decir una cosa con rotundidad. Soy muy optimista por naturaleza, pero soy periodista y soy realista. Y en este momento este apagón ha dejado claras 2 cosas. Una, este apagón, siento mucho que alguien me vaya a colocar en no sé qué, lodazales y fachosferas o donde le dé la gana, pero me da igual. Se va a volver a producir. Se va a volver a producir y volveremos a tener estos problemas muy graves, y todas las consecuencias de lo que produjo el apagón de ayer se van a ver ahora, y lo ha dicho Nuria muy bien, pero hay una cosa que es permanente y ocurre todos los días. Ayer quedó clarísimo que todas las barreras arquitectónicas que cotidianamente las personas con movilidad reducida tenemos que padecer, esas se multiplicaron ayer, el lunes, se multiplicaron por 1 millón de repente. Pero no, ahora no se han reducido porque Curro, haya luz. Me vas a perdonar, lo vamos a tener que dejar aquí, pero yo os emplazo a los dos a hacer un programa sobre esclerosis múltiple y ELA en relación con todos estos problemas que se han planteado con algo como es un apagón total. Julia. Pues sí, y muchísimas gracias a los dos, a Nuria y a Curro. Y bueno, nos vamos ahora con Juan Carlos Serrano. Juan Carlos fue el director de la Casa de Galicia en Madrid y actualmente senador por el Partido Popular. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por atendernos. Buen día. Vemos que te pillamos en el coche, es que esto es como la vida misma, ¿no? ¿Qué estás, camino de Madrid? No me dan las horas para más y tuve que hacer un alto en el camino para poder conversar con vosotros estos 5 minutos. Pues te lo agradecemos. Te hemos llamado por 3 razones. Porque estás en Galicia y así conocíamos la situación en otras comunidades, porque a ti la luz no te llegó hasta las 10 de la mañana del martes, que ya se dice pronto, y porque entiendes de electricidad. No de poner enchufes, sino de que trabajaste en temas
en temas eléctricos como asesor, si no me equivoco. ¿Cómo vivisteis en Galicia, en tu zona, esas 22 horas sin luz y sin comunicaciones? Pues con especial tristeza, porque el pueblo del cual fui alcalde, que es Portomarín, entregó su alma al desarrollo de aquellas hidráulico de España, porque aquí el pueblo quedó totalmente asolagado por las aguas del Miño cuando se hizo el embalse de Belesar. Y con todo esto tardamos 22 horas en recuperar la luz en un pueblo que resurgió de sus cenizas. Hoy es un hito importante en el camino francés a Santiago y, como puedes entender, pues aquí los peregrinos morían de desesperación. Ya, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Cómo pueden 15 gigavatios, ¿no? Desaparecer en 5 segundos? No sé si esto es algo que se preveía que podía ocurrir, que en un país europeo, bueno, en unos países europeos como son España y Portugal, y creo que también el sur de Francia se vio afectado en un principio, ¿no? Mirad, llevamos 90 años sin que haya un apagón, que haya un paso por cero del sistema eléctrico. 90 años, los de la democracia y los anteriores. Por lo tanto, algo se hizo mal. Y entre las muchas cosas que se hizo mal, para entender los profanos en la materia, red eléctrica es la autopista de todos los productores de energía, generadores de energía eléctrica, y hace de vehículo entre los generadores y los distribuidores. Esa autopista se le bajó en algún momento la vigilancia, porque de todas formas no tenía por qué haber un apagado a nivel general de toda España, porque si detectan el problema en tiempo y forma, pudieron haber anulado partes de consumo y aguantar el sistema, que no hubiera un paso por cero. Yo creo que este gobierno, que está intentando presumir de que el consumo de España es todo de fuentes renovables, tiene eso en su hoja de ruta y sacrifica ciertas cosas, pero lo que sí es verdad es que en 90 años esto nunca pasó. Oye, ¿se podía haber evitado? Yo creo que sí. A ver, yo siempre entendí que había ciertas centrales que eran reguladores del sistema y de los flujos de las energías renovables, y tienen que seguir existiendo. Yo, mira, yo que vivo en el rural, vivo en Lugo, en Portomarín, antes mirábamos para el monte y víamos calma. Ahora miramos para el monte y vemos incertidumbre. Esas aspas que a veces están encendidas, a veces no. Yo me voy de viaje hacia el sur y veo que ahí sí que fueron hábiles poniendo el nombre, huertos solares. Yo los únicos huertos que conozco son los de hortalizas, tubérculos y verduras de temporada. A partir de ahí podemos hacer lo que queramos con los mises, pero sí que es verdad que no lo digo yo, lo dijo James Lovecock, lo dijo Patrick Moore, lo dijo la Agencia Internacional de la Energía y el panel gubernamental sobre cambio climático, que hay que tener centrales atómicas. Quiero decir, esto no quiere decir, ya está validado por la Unión Europea, de que la energía atómica es una energía limpia, pero esto lo dijo Patrick Moore, que fue uno de los fundadores de Greenpeace, no lo dice Juan Serrano, ¿me explico? Y no podemos basar todo nuestro sistema eléctrico en las energías renovables, porque los flujos que hacen, cuando no hay aire no hay molinos moviéndose, y cuando no hay sol no hay paneles solares que estén produciendo. Esto es mucho más complejo que realmente todo lo que la simplicidad que le quiere dar el gobierno a que investigará, que dejará de investigar. Mire, en la Dana hubo un problema y el gobierno pidió la dimisión del responsable allí, de nuestro presidente autonómico. Aquí hay un problema mucho mayor, que quedó toda España a cero, y aquí nadie pide la dimisión de Beatriz Corredera, que por cierto es la presidenta, que esto hay que explicarlo, no ejecutiva de Red Eléctrica. No ejecutiva me lo tienen que explicar, también, porque cómo puede tener una presidenta no ejecutiva con un sueldo de 500.000 euros y otras prerrogativas a mayores, que sea no ejecutiva.
La Pues verdad mire. que hay que decir que la SEPI es la propietaria del 20%, 20%, de sí. red eléctrica, ¿no? Así que, y bueno, y que se supone, todavía no hay cifras concretas, pero que ha supuesto este apagón más de 44.000 millones de euros de pérdidas. Así que, bueno, eso lo iremos sabiendo más adelante. Bueno, tenemos que pasar porque... Sí, Juan Carlos, te agradecemos que hayas hecho el alto, que te hayamos hecho esperar. Te vienes un día por aquí, cuando ya estés en Madrid, en el Senado, y hablamos, porque tenemos muchas cosas de qué hablar contigo. Pues muy bien, acepto la invitación, iré encantado a estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias Pues, a ti, gracias a cuídate ti. mucho. Os dejo. Adiós. Gracias, un Adiós, abrazo, buen viaje. Hasta luego, chao. Pues seguimos con Enrique Carracedo, que es el director de BioAgave, una empresa que fabrica pajitas, platos y vasos con residuos de la planta del agave, de donde se saca, bueno, pues el tequila, sorprendentemente, ¿no? O el sotol, que son 100% biodegradables y compostables. Pero no el tequila y el sotol, sino los el productos. tequila es como te quedas tú y después de tomar tequila te quedas biodegradable total ya, y compostable seguro. Enrique, director de BioAgave, te hemos llamado por dos razones. Por saber cómo se desarrolló la jornada en uno de los muchos polígonos industriales de Madrid, donde estáis vosotros, y porque en un trayecto de corta distancia me dijiste que habías tardado casi 4 horas. Vamos a empezar por vuestra fábrica y el polígono industrial. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo lo vivisteis? Buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? ¿Me oís? Sí. Perfectamente. Vale, fenomenal, me alegro mucho saludaros. Y nosotros a Pues ti. mira, yo que os voy a contar, como decía mi paisano anterior, Juan, pues fue caótico. Yo no entiendo cómo en un país ocurre esto. Yo estaba en la plataforma de distribución que tenemos relativamente cerca de nuestra nave de distribución, y la verdad que fue caótico, porque nos paralizó todo absolutamente. O sea, es que todo la empresa logística paralizada, no puedes etiquetar, nosotros no podemos sacar mercancía, gente. Pues nosotros tenemos, pues para Palma de Mallorca en concreto, teníamos previsto confirmar una entrega de mercancía para una gran cadena hotelera que es Hipotel, me parece. Pues no sabemos nada. Imagínate que te quedas en ascuas y dices, bueno, y ahora, ¿cómo le digo yo a este señor? Porque ellos sí tenían luz, sabéis que Baleares y Canarias sí tuvieron electricidad, pero ¿cómo digo yo? Oye, pues mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no, que ahora viene temporada alta o temporada de estival, ¿no? Y no puedes explicar nada. Entonces a nosotros nos paralizó todo. Yo no sé, como decía mi paisano, como gente con esos sueldos, porque vamos, a mí me parece impensable e innombrable que alguien gane ese dinero. 547.000 euros, hay años que yo no los gano. No, yo no lo he ganado en mi vida. No, yo tampoco. Es que me parece absurdo. O sea, como una persona que no sabe, seguro que no sabe, porque además que tengo entendido que no tiene ni idea de lo que es la electricidad. Bueno, ella es registradora. Dinero, o sea, yo tengo que decir que es una persona muy inteligente y muy preparada. Bueno, ya sabéis que las oposiciones al registrador son las más difíciles, pero bueno, está en un lugar que fue ministra de Vivienda. Pero de hecho, Julia, tú imagínate yo que fabrico biodegradable, que me meten a reparar vehículos. Ya. Pues, que sí. No sé de todas maneras, yo he leído esta mañana en la prensa que no me acuerdo si se llama Concha Sánchez o no me acuerdo el apellido, sé que se llama Concha, que es la técnico jefe, que es la que realmente es la que protege y la que hace que Red Eléctrica equilibre de alguna manera las oscilaciones de los sistemas, y estaba de vacaciones. Eso te iba a decir. ¿Se sabía dónde estaba o no? No, fuera de Europa, así que no. Oye, Enrique, ¿y ese trayecto que te llevó 4 horas? Bueno, apoteósico, sí, a las 4:30 salí de Rivas Urbanizaciones,
tenía una reunión en Corazón de Madrid y bueno, ya ni reunión ni nada. Evidentemente llegué a las, quiero recordar, 8:10. O sea, para recorrer un tramo que serían 10 kilómetros, más o menos. Madre pues tardé mía. 3 horas y 3/4. Bueno, y además, bueno, contando que no había semáforos, que estaban apagados, Bueno. que continúan muchos semáforos apagados, en Madrid, desde luego, que no pues te digo una funcionan cosa, Julia, y que que sigue después estando de la allí- policía municipal dando paso a los peatones ya y bueno, y solucionando estos grandes problemas. Y nos tenemos que marchar Sí. porque ya nos estamos Ya lo pasando sé, de Sí. hora y nos tenemos que ir ya. Vamos a ver, teníamos también que hablar con Alfredo Perdiguero Manjón, que es, ¿cómo se dice esto?, subinspector de la Policía Nacional, amigo del programa, pero nos ha mandado una foto en la que tenía los ojos hinchados. No sé si es una alergia o qué. Me ha dicho que entraba, pero hemos pensado que, Alfredo, que entres en otro programa con un poquito más de tiempo y nos cuentas, porque fue importantísimo cómo se portó la gente. Lo contaste, me lo contaste a mí, lo tranquilas que fueron lo tranquila que fue la noche del apagón y lo que han sido después, y el trabajo que realizaron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que además el público, la gente se portó de maravilla, y eso, si te parece, Julia, que nos lo cuente en otro momento. Me parece fenomenal. La verdad que la ciudadanía española es un ejemplo mundial, porque desde luego, o sea, yo tuve que cruzar todo Madrid y no funcionaban evidentemente los semáforos para ir a ver a mi madre, y aquello fue una demostración absoluta de civismo, de ciudadanía, de empatía. Así que Y decía el alcalde- enhorabuena a todos los ciudadanos de este país, porque Y decía sois el maravillosos. Y decía el alcalde que había sido el día con menos accidentes de tráfico. En fin, bueno, se nos ha echado el tiempo encima, nos hemos alargado un poco. Esto fue Diario Salira, no estoy un sueño, y nos vemos la semana que viene, mismo día, mismo sitio, misma hora, y muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este programa especial. Abrazo. Muchísimas gracias, Adiós. muchos abrazos Adiós, y nos adiós. vemos la semana que viene.